¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lady Dos Santos y desde aquí, desde el complejo Solanas, desde el Clubhouse de su nuevo barrio privado Design Village, les damos la bienvenida a esta nueva entrega de Estilo Punta. Y comenzamos este primer bloque con diseño, moda y arte, de la mano de Damiano Alta Costura y Max Gallery. Los invito a ver las imágenes. Felices de haber comenzado este ciclo, en este caso de arte y diseño, de la mano de Damiano Alta Costura. La idea es fusionar las distintas disciplinas en Max Gallery y poder brindar a lo largo del año distintos eventos. Así que muchísimas gracias a los chicos de Estilo Punta por acompañarnos y estar acá con nosotros. Punta del Este es una ciudad en constante expansión gracias a los beneficios que las autoridades de nuestro departamento le brindan a los extranjeros. El presidente de la Junta Departamental los invita a conocer nuestra ciudad y a que vengan a invertir en ella. José Luis Sánchez es mi nombre, soy el presidente de la Junta Departamental. Invitarlos a venir a nuestro departamento, a nuestro país, a nuestra Punta del Este, es venir a un paraíso, es un paraíso que tenemos en Sudamérica. Acá tenemos grandes inversores que vienen haciendo inversiones en grandes proyectos, como Cipriani en San Rafael, que entra a la Junta Departamental para hacer una pequeña modificación, lo cual lo vamos a aprobar en la Junta Departamental y va a salir un proyecto muy importante de San Rafael. Proyectos como el nuevo shopping que está acá a unas cuadras de la Junta Departamental, con hotel, con una torre de oficinas. Tenemos la parada 17 de La Mansa, tenemos unas grandes inversiones, es una réplica de lo que hizo en Miami Groscoff, que lo está haciendo en nuestro departamento, lo está haciendo en Punta del Este, son unas torres de 28 pisos de altura. Hoy va a terminar en el correr de este año 2 de las torres y comenzaría el año que viene a terminar las otras 2 torres que faltan. Es un proyecto, es una réplica de lo que está en Miami en Punta del Este.
Punta del Este tiene mucha cosa para disfrutar, no solo en la temporada, no es solo sol y playa, sino que tenemos muchos atractivos naturales para disfrutar en nuestro departamento. Tenemos avistamiento de aves, que es lo que es la Junta Departamental junto con la Dirección de Turismo en este momento estamos trabajando en eso, en el avistamiento de aves. Tenemos campos, tenemos chacras turísticas, tenemos a Pablo de Echugarri en la Ruta 104 con ese museo hermoso que tiene y este nuevo emprendimiento que está haciendo en su área ahí de la Ruta 104. Tenemos Agrolán con la bodega Garzón, emprendimientos extranjeros que le ha traído mucho fruto a nuestro departamento de Maldonado y a nuestro país. Tenemos muchos emprendimientos a los cuales los invitamos a visitarnos, a visitar Uruguay, a visitar Punta del Este, a visitar nuestro departamento de Maldonado y a vivir cómodamente acá en nuestro departamento, porque la seguridad es una de las cosas que siempre tratamos de llevar adelante. Nuestra Intendencia de Maldonado en el periodo pasado, el ingeniero Enrique Antía y hoy el actual diputado Diego Echeverría promocionaron el tema de las cámaras de videovigilancia en Maldonado. Hoy tenemos un sistema de videovigilancia que la gente puede vivir seguro, que puede vivir tranquilo, que no tenemos problemas, así que la seguridad es una de las cosas muy importantes que tiene nuestro departamento de Maldonado. Bueno, y los invitamos a venir no solo a disfrutar nuestro departamento, nuestro principal balneario como es Punta del Este, sino venir a invertir. A todos los televidentes que estén mirando este programa, el programa de Estilo Punta. La verdad que muchas gracias, compañeros de Estilo Punta, que vinieron hoy a entrevistarnos, a tratar de llevar las palabras de la Junta Departamental de Maldonado a todo el mundo, donde llega esta imagen, este programa. Y bueno, reitero nuevamente que los invitamos a venir a invertir a Punta del Este, a invertir al departamento de Maldonado, que como le dije anteriormente, es un departamento seguro y donde acá tratamos de promocionar y ayudar siempre al inversor para que dé fuente de trabajo y que invierta en nuestro departamento. Los invitamos a que sigan con nosotros luego de esta pausa comercial. Este segundo bloque los invitamos a conocer la galería de unos queridos amigos que se encuentra en la península de Punta del Este. Los invitamos a conocer la galería Setemari. Hola, soy Carlos Guiara, el director de Setemari. Esta galería arranca en el año 2013, fruto de una idea que se nos ocurrió en principios de generar un espacio de arte rioplatense, juntar las dos orillas del Río de la Plata con artistas uruguayos y artistas argentinos, cosas de generar un espacio que no fuera solamente para inversores u obra exageradamente colectible de colección, sino llegar a distintos compradores, o sea, desde valores que son para realmente coleccionar o bien para la decoración. Así juntamos y hacemos todos los años una presentación de artistas uruguayos y argentinos que lamentablemente este año por la pandemia no se pudo hacer, pero que esperamos que con toda la fuerza y con la mayor voluntad podamos lograrlo para la próxima temporada. Bueno, los artistas que tenemos uruguayos se destaca entre todos y quiero mencionarlo porque realmente es un pilar importante de la galería, aparte de ser un querido amigo. Es Raúl Zampayo. Raúl es la escultura que tenemos, la escultura que está afuera, la que tenemos dentro de la galería, es parte de la obra que él nos ha concesionado para comerciarla dentro de la plaza. Su esposa Silvia Martínez también. En pintura tenemos a Luz Sánchez, a Teresa Cabo. Tenemos obra de Bruno Whitman, a quien representamos en el departamento Maldonado. Y también hemos vendido parte de su obra en Montevideo. Bruno Whitman, desde su desaparición en el año 2017, ha potenciado tremendamente el valor de su obra.
Tenemos Alfred Fuchsberger Butzer, que es un alemán radicado en Montevideo, que también ha fallecido a la edad de 90 años y que nos ha dejado una obra riquísima y de gran interés para los coleccionistas. Dentro de los autores argentinos se destaca María Teresa Hafford, alumna de Marco Otero. Tenemos obra de Daniel Vidal, tenemos obra de Carolina Porral, tenemos obra de Susana Grossi, de Mariano Molina, unas aerografías hermosas de Mariano. En fin, cada uno en su especialidad, pero que realmente llenan un amplio espectro de lo que significa la demanda popular en Punta del Este. Estamos en la punta de Gorlero, en el casco viejo de la ciudad. Habíamos apuntado a que el casco viejo de Punta del Este fuera un poco el centro de arte, el Soho de Punta del Este. Por lo menos hay ya 3 o 4 espacios de arte en la zona y esperemos que vengan más y también que el público concurra y les guste lo que estamos haciendo en este lugar. Bueno, continuando con las 2 esculturas que tengo, una a mi costado de Pablo Donadío, otra atrás de Eduardo Tortorelli, ambas en Carrara Estatuario. Son 2 escultores importantes de Buenos Aires. También tenemos artistas argentinas que también nos acompañan desde la primera época, desde el año 2013, Leti D'Amelio y Vicky Graglia. Ambas excelentes pintoras y muy buenas amigas. No quiero dejar tampoco de recordar en el arte uruguayo la vidriofusión de Janine Altman, que también desde los inicios de esta galería ha sido una de nuestras más queridas amigas en la representación de las obras que hace con vidrio. Una técnica bastante difícil, pero que la lleva sumamente bien. Quiero dejar sentado de que agradezco a Estilo Punta la entrevista y quiero invitar a todos los televidentes que nos visiten, que visiten el arte que tenemos en la zona. Es, en definitiva, como dije al principio, el arte rioplatense que enriquece a todos los artistas que, gracias a Dios, nos acompañan. Nada más. Y ahora los invitamos a recorrer en imágenes nuestras playas desde Punta Ballena hasta La Barra. No se pierdan estas imágenes. Si vienes a Punta por la ruta interbalnearia desde Montevideo, lo primero que encontrarás es el mirador de Punta Ballena. Continuando por la panorámica Carlos Páez Vilaró, verás increíbles vistas a las grutas y también al Hotel Museo Taller Casa Pueblo. A continuación, kilómetros de playa mansa te llevan hasta el puerto de Punta del Este, con espacio para 500 amarras. Desde toda la playa mansa tienes vistas increíbles a la isla Gorriti. Dando la vuelta a la península, nos encontramos con La Mano, ícono de Punta del Este. Le sigue una bahía de playa brava que se extiende sin interrupciones hasta llegar al puente ondulado de La Barra. Y también se puede ver la isla de Lobos. Antes de cruzar el puente, los despide el monumento a la ballena que el artista Raúl Zampayo realizó con hierros obtenidos de la demolición del emblemático Hotel San Rafael. Y cuando vengas a Punta, no olvides despedir el sol con un fuerte aplauso. Luego de esta pausa comercial, seguimos con el tercer y último bloque de Estilo Punta.
este tercer bloque, siempre dedicado a la salud y la belleza, te presentaremos un nuevo tutorial de nuestra artista en make-up, Valkyria Mielec. También te presentaremos una nueva receta de la Health Coach Gaby Cosentino. Y para finalizar, una clase de nuestra instructora de yoga, Cecilia Amaro. Hola, bienvenidos nuevamente a Estilo Punta TV. Mi nombre es Valkyria y hoy en Espacio Makeup voy a presentarles una técnica que nació en los años 20 y sigue siendo tendencia hoy, el Smokey Eyes. Vamos a ver el paso a paso. El Smokey Eyes u ojos ahumados es una tendencia que nunca pasa de moda. Es una técnica en donde prima una mirada intensa, atractiva y sensual. Comienzo aplicando un iluminador color blanco hueso mate en el arco de las cejas. Primer sombra elegida, un marrón tostado, aplicado en el pliegue del ojo con una brocha redonda grande que permite un esfumado bien abierto, y con una brocha redonda pequeña logramos el mismo efecto en el párpado inferior. Segunda sombra, un marrón chocolate. También utilizo una brocha redonda, en este caso de tamaño medio. Aplico el color también en el pliegue y generamos una transición con la primer sombra. Repetimos el trabajo en el párpado inferior. El elegido para lograr el ahumado es un pigmento azul profundo con destellos, textura acuarelada, y lo aplicamos cubriendo todo el párpado móvil y el inferior. Hoy elegí un delineador en crema negro profundo. Marca aún más la intensidad del ojo y lo aplico en la línea de agua superior e inferior. Las pestañas postizas en este caso combinan pelo negro y azul. Son voluminosas en 3D y suman mayor dramatismo y tamaño a los ojos. En este tipo de make-up la boca pasa a segundo plano. Utilicé un labial nude rosa pálido mate que cubre toda la superficie de los labios. Trabajé los bordes con un lápiz cremoso mate color ciruela que genera un efecto desenfocado y a la vez suma volumen. Debo confesar que los ojos ahumados es una de mis técnicas favoritas en todas sus variantes y aplicable a cualquier ocasión. Los espero la próxima semana en Espacio Makeup con una mega propuesta que los va a sorprender, aquí por Estilo Punta TV. Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Cosentino, soy Health Coach y estoy muy contenta de estar otra vez en este espacio de Estilo Punta, acercándoles recetas que sean ricas, sanas y fáciles de hacer. Hoy vamos a hacer una picada saludable y les voy a enseñar a preparar un paté de castañas de cayú, que ahora les voy a dejar la receta, así que espero que les salga súper rico. Para esta receta necesitas una taza de castañas de cayú,
jugo de medio limón o de un limón, un cuarto de taza de levadura nutricional, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de mostaza y 2/4 tazas de agua. Bueno, y ahora vamos a hacer el paté. Vamos a poner las castañas de cayú en un recipiente para hacer con una mini pimer o una procesadora. Vamos a agregar la levadura nutricional. En este caso yo elegí una que tiene gusto a queso, la cucharadita de cúrcuma, pueden agregarle si quieren también sal y pimienta. Vamos a ponerle una cucharadita de mostaza. En este caso yo elegí una mostaza que además tiene miel. Y le vamos a agregar jugo de medio limón o de un limón, depende de lo que ustedes prefieran. A mí me gusta que se sienta bastante el jugo de limón en la preparación, así que yo le voy a poner un limón, pero ustedes pueden adaptarlo y ponerle medio limón o uno entero. Vamos a agregar 2/4 tazas de agua. Esto también depende de la consistencia que ustedes quieran lograr, ¿no? Y ahora lo van a procesar, y una vez que está bien procesado, está listo. Y lo vamos a poner en un recipiente y ahora les voy a mostrar cómo queda preparado. Bueno, acá ya tengo la picada lista. Tengo zanahoria, zucchini, el paté de castañas de cayú, unos tomatitos cherry, frutos secos, queso vegano, unas crackers, unos chips de coco. Y bueno, y ahora nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarme en Estilo Punta. Hola, bienvenidos al espacio de yoga de Estilo Punta. Soy Cecilia Amaro y hoy les traigo una postura para trabajar el equilibrio por excelencia. Esta postura se llama el árbol y las vamos a hacer en dos versiones. Una para principiantes y la otra es de nivel moderado hacia avanzado. Vamos a comenzar parándonos sobre los pies, sintonizando con el apoyo de los pies sobre la tierra, colocando las manos juntas frente al pecho, inhalo y exhalo por la nariz. Luego voy a colocar los pies debajo de las caderas, elevando los talones, sintonizo con el equilibrio del cuerpo, llevando equilibrio hacia el interior por medio de la respiración. Inhalo flexionando la pierna izquierda y sitúo el talón sobre la rodilla de la pierna extendida, desciendo. Me preparo para hacer lo mismo con la otra pierna. Flexiono la pierna derecha y coloco el talón sobre la rodilla de la pierna extendida, desciendo. Vuelvo a elevar los talones, sintonizando con el equilibrio del cuerpo. Para hacer un poquito más consciente el equilibrio, voy a flexionar la pierna y con ayuda de la mano voy a situar el talón un poquito más arriba sobre la pierna extendida. Abro los brazos, sintonizo con el equilibrio del cuerpo, llevo equilibrio hacia el interior. Exhalo. Inhalando llevo de nuevo la pierna flexionada, con el pie sobre la pierna extendida y desciendo. Voy a sintonizar con la energía de la práctica y agradecer por ella. Espero verlos el próximo viernes. Namaste. Y así hemos terminado el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan a nuestras expertas en sus redes sociales. Y también pueden conocernos un poquito más en www.estilopunta.com. Los esperamos el próximo viernes, por aquí, por la pantalla de UCL.